tarde. Y llegó cansado, estresado, irritado, y encontró a su hijo de 5 años ahí en la puerta de la casa esperando. Así que el niño apenas lo ve llegar, sin mediar ninguna otra palabra, le hace una pregunta. Y le dice, papá, ¿te puedo preguntar algo? Y el papá le responde, ¿qué? Claro, por supuesto. Y el niño le dice, papá, ¿cuánto dinero ganas por hora? ¿Por qué lo preguntas? Dijo el padre, un tanto molesto. Solo quiero saberlo, dijo el niño. Por favor, dime cuánto ganas por hora, suplicó el pequeño. Si quieres saberlo, dijo el padre irritado, gano $20 por hora. Oh, repuso el pequeño inclinando la cabeza. Luego dijo, papá, ¿me puedes prestar $10? El padre se puso curioso. Si la razón por la que quería saber cuánto gano es solo para pedirme plata para que comprar un juguete o para cualquier otra tontería, entonces vete ahora mismo a tu habitación y acuéstate a dormir. Piensa que estás siendo egoísta. Trabajo mucho, todo el día, muchas horas, estoy cansado cada día y no tengo tiempo para estos juegos infantiles. El pequeño se fue en silencio a su habitación y cerró la puerta. El hombre se sentó y empezó a darle vueltas al asunto, a esa pregunta del niño. ¿Cómo puede preguntar eso solo para conseguir algo de dinero? Se preguntaba el hombre. Después de un rato de meditar, de pensar en el asunto, el hombre se calmó y empezó a pensar que había sido un poco duro con su hijo. Quizás había algo que realmente necesitaba comprar con esos $10. Y de hecho, no le pedía dinero a menudo. Fue a la puerta de la habitación del niño y la abrió. Y le pregunta, hijo, ¿estás dormido? No, papá, estoy despierto, respondió el niño. Dice el padre, he estado pensando y quizá he sido demasiado duro contigo. Ha sido un día muy largo, muy difícil, muy complicado y lo he pagado contigo. Aquí tienes los $10 que me has pedido. El niño se sentó sonriente y dijo, oh, gracias, papá. Entonces, rebuscando bajo su almohada, sacó algunos otros billetes arrugados más. El pequeño contó el dinero y entonces miró a su padre, el cual, viendo que el niño ya tenía dinero, empezaba a enfadarse de nuevo. ¿Por qué necesitaba dinero si ya tienes? Refunfuñó el padre. Dice el niño, porque todavía no tenía bastante, pero ahora sí tengo. Papá,
ahora tengo $20, puedo comprar una hora de tu tiempo. Y es que Dios quiere que nosotros tengamos amistad con Él. Pero el ser humano no tiene tiempo para tener amistad con Dios. Así le pasa al mundo. No tiene tiempo. Y quien quiera tener amistad con Dios, pues va a tener que disponer de tiempo para poderse relacionar con Dios. Muchas personas quieren tener una relación con Dios, pero el problema es que nunca tienen tiempo para estar con Él. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo tener amistad con Dios? Y vamos a empezar a partir del día de hoy una serie que hemos llamado Hábitos Espirituales. Durante este mes de noviembre vamos a predicar acerca de esos hábitos espirituales. Y hoy vamos a empezar con el hábito del tiempo con Dios. Por eso el título que le hemos colocado a este mensaje se llama ¿Cómo tener tiempo con Dios? O mi tiempo con Dios. La pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana es ¿cómo tener amistad con Dios? Y podemos tener amistad con Dios teniendo tiempo disponible para Él. Es decir, para tener una amistad con Dios necesitamos tiempo. Amén. Quiero que vayamos entonces ahí a la palabra. A ver qué nos dice el texto bíblico. ¿Ya todo lo tienen? Muy bien. Vamos entonces a Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 5. Y dice el texto bíblico: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Vamos a dejar la lectura del texto hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por este momento, esta oportunidad que tú nos has dado, Dios eterno, de escuchar tu palabra, de estar aquí en este lugar, de adorarte, de alabarte, de exaltarte, de ofrendar para ti, pero ahora, Señor, de predicar tu palabra y de nosotros, Señor, tomarla y hacerla y ponerla por obra para honra y gloria de tu nombre. Espíritu de Dios, obra a través de mi boca y hable, Señor. Amén y amén. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Teniendo tiempo para Él. Porque la realidad de las cosas
es que no podemos ser amigos de alguien si nosotros no nos relacionamos. Si nosotros nos sacamos un momentito para ir a visitar al amigo, para estar con él, escucharlo, entenderlo, conocer su vida, saber quién es y que él también nos conozca, poder entablar una amistad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Tiempo. Tiempo. Usted va a tener que parar en el transcurso del día, de su semana, a lo mejor programar tal día, nos vemos allá en la cafetería, tal día nos vemos allá en la vida, tal día nos vemos en tal lugar y allí compartimos un tiempo. ¿Ven? ¿Cómo tener un tiempo con Dios? Porque a veces no sabemos nosotros cómo nosotros hacer amistad con Dios. Porque a veces nosotros llegamos con los afanes de la vida, con las responsabilidades, las obligaciones y nos levantamos faltando un cuarto para las 6, medio hacemos una manera, prende la moto y corre para el trabajo y con esa lluvia que empieza que se suelta el aguacero, un palo atravesado en el camino y del estrés llegamos cansados al trabajo y del trabajo el ambiente también, los problemas, los rayos que están aquí, llega uno nervioso y uno no sabe y se devuelve para la casa y una vez que la comida que atienda a los niños porque toca ayudarle a hacer la tarea, se pasó el día y le pasa a uno como este padre de familia. Llega cansado, agitado, estresado y no tuvo tiempo para estar con Dios. ¿Qué hacer entonces? Número 1. Podemos ser amigos de Dios aislándonos con Él. ¿Cómo así? Versículo 6. Dice el texto, pero tú, cuando te pongas a orar, ahí no dice cuando te pongas a ver una película de Dios, el arca de Noé para niños. No, ahí dice es cuando vayas a estar en intimidad con Dios, cuando te vayas a presentar a la presencia del Señor, cuando vayas a ir a hacer amistad con Dios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Cuando tú te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre, de lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Aislarnos. Aislarnos un poco del ruido, del estrés, del afán, de esa ansiedad, de tenernos a hacer un padre. Apartarnos para estar a solas con Dios. Diga conmigo, a solas con Dios. Eso nos permite a nosotros tener intimidad, relacionarnos con Él. Y es que los judíos se acostumbraban a hacer oraciones y rituales de manera que ellos lo hacían en público. Habían aquí algunos lugares en donde en las plazas o en las esquinas habían algunos lugares en donde ellos acostumbraban a orar en público para que la gente los viera. Y el Señor entonces nos enseña otro modelo diferente. Estadísticas dicen que en este último tiempo, hoy día el celular se ha convertido en un elemento casi esencial en la vida de las personas. Y es tan impactante este elemento, se ha vuelto tan importante en la vida de las personas que han llegado a ocupar por lo menos casi el 70% de la vida de las personas. Impresionante. En poco tiempo que queda,
entonces está dedicado, dice este estudio, que por lo menos un 10% al estudio. O sea que poco estudiamos. Otro 10% a labores de casa. Es decir, que la gente cuando llega del trabajo, del estudio, medio barben, medio trapean, medio tienden la cama, echan la ropa a la lavadora y atienden algunos asuntos de casa. Pero el otro 10% restante la dedican a actividades como ocio, visitas o asuntos familiares. Y de último, si queda un tiempo, los aspectos espirituales. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo estamos ocupados en diferentes cosas, dice esta evaluación, que se ha hecho midiendo un tiempo de por lo menos 17 horas al día. De la mañana hasta las 10 de la noche. Lo cual muestra que la mayoría de las personas no tienen tiempo para todos, como la familia, la vida personal y menos la vida espiritual. O sea, no hay tiempo para todos. Lo que indica que el ser humano es conectado de Dios. Está concentrado en los aspectos materiales humanos, pero no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para tener una relación con Dios. Y eso precisamente es lo que hace que nosotros tomemos malas decisiones, llenos problemas, nos sentimos débiles espiritualmente, pecamos deliberadamente, porque no tenemos, no escuchamos, no atendemos el consejo de Dios en nuestras vidas, parece desorientadas. Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nos muestra a nosotros varias escenas en donde el Señor Jesús, como nuestro máximo modelo, ejemplo a seguir, se aislaba, se apartaba de los lugares en donde Él estaba en ruido, estaba allí con la multitud, ¿para ir a dónde? Para ir a orar, para hacer su tiempo con Dios. Jesús, como ministro de Dios, como siervo del Señor, como enviado de Dios en su humanidad, también sentía cansancio. Acuérdense que el Señor Jesús andaba con 12 ahí al lado de él todos los días, en donde él tenía que tratar diferentes asuntos, diferentes aspectos, diferentes problemas con ellos. Sumado a eso, los problemas familiares, sumado a eso, los problemas con los fariseos, con los saduceos, con todos esos feos que le hacían el feo al Señor Jesús. Sumado a eso, la carga de opositores que él tenía. Entonces uno se pregunta, ¿y a qué horas tenían tiempo el Señor Jesús para hacer amistad con su Padre? ¿A qué horas tenía él un espacio, un lugar, un momento para hacer un pare ahí en el transcurso del día y decir, yo tengo que relacionarme con mi Padre? Ahora, esa es una de las formas como nosotros debemos pasar tiempo a solas con Dios, aislados, así como dijera un sabio pensador mexicano, alejado del bullicio de la falsa sociedad.
Tenemos que nosotros buscar un espacio en donde nosotros podamos tener un tiempo a solas con Dios. Así nosotros hacemos amistad con Dios. Nosotros también necesitamos hacerlo. Si Jesús, que estuvo caminando en la presencia del Señor, que estuvo haciendo su máximo esfuerzo, que el Señor Jesús como modelo, ejemplo, siendo también de la naturaleza divina, practicó este hábito de aislarse para estar en un tiempo con Dios su Padre, cuanto más nosotros, sus discípulos, sus hijos. ¿A qué hora del día te apartas de las cosas cotidianas para estar a solas con Dios? ¿Haces amistad con Dios? Porque el problema es que a veces nosotros durante todo el día nos ocupamos de muchas cosas, pero lo que menos queremos hacer es amistad con Dios. ¿A qué horas te conectas con Dios? Haces ese ejercicio. Porque lo más importante en nuestra vida espiritual no es que nosotros vengamos a reunirnos aquí, que hagamos cosas para Dios, que el ministerio, que el trabajo, que la familia, digamos por aquí en otros lados, sino que nosotros tengamos una amistad genuina con Dios. Porque nosotros tenemos un orden. Dios primero. Y si nosotros tenemos una buena amistad con Dios, si nosotros podemos relacionarnos bien con Dios, lo segundo que es la familia, pues también va a estar muy bien coordinada. Porque a veces nosotros nos dedicamos primero a la familia y dejamos a Dios de último. Entonces, para nosotros tener una amistad con Dios, necesitamos tener un tiempo con Dios. Y para ello necesitamos disponer de nuestro tiempo para conectarnos. Desconectarnos del mundo, soltar el celular, menos estrés, aislarnos, a estar allí en el lugar secreto para poder estar allí con Dios, teniendo un tiempo de comunión y calidad con Dios, poder relacionarnos con nuestro Salvador. Por eso dígale al que está ahí a su lado, para tener un tiempo de calidad con Dios, necesitamos estar aislados por un momento. Ayúdenme a predicar, anímese en esta mañana, no lo noto convencido. Entonces dígale ahí que está a su lado, aíslese por un momento durante el día. ¿Sabe que mis mejores momentos de oración han sido cuando me aparto aquí en un lugar y estoy en solas con Dios, porque ahí yo le puedo hablar, yo le puedo exponer mis cosas al Señor, juntos ahí el Señor y yo, en ese lugar, a solas. Y hay unos momentos más bonitos, por ejemplo, en la madrugada. ¿A cuánto les gusta levantarse a las 3 de la mañana a orar? Muy poquitos, pero bueno, vale. A las 3 de la mañana es una hora muy bonita, muy linda, y uno tiene unas experiencias hermosísimas para orar. ¿Por qué? Porque todo está en silencio,
todo está en calma. Nadie lo interrumpe, no hay ruidos, a menos que por allá un perro. No hay afanes exactamente. Y es un tiempo en el que hay algo. Y uno puede escuchar mejor la voz de Dios a esa hora. Es más bonito que en el transcurso del día. En el transcurso del día usted escucha aquí el vallenato, aquí la ranchera, en la otra loma la vecina gritando que le mande el huesito buscador para el sancocho del mediodía. Usted escucha acá abajo. No, eso es un ruidaje más difícil, es más complicado. Bueno, en el transcurso del día es más difícil, pero si no puede hacerlo a otra hora, busque la manera como en el transcurso del día haga un pan. Detengas por un momento y diga, voy a hacer mi tiempo con Dios. ¿Cómo dice la palabra que lo debemos hacer? Versículo 6. Entrando en el cuarto, busque un lugar, allí un lugar donde usted puede estar tranquilo, cómodo y que nadie lo interrumpa. Si alguien, apague ese celular durante esa hora que va a estar ahí en el tiempo con Dios, que nadie lo interrumpa. Ni sus hijos, ni su casa, ni ninguna cosa. Que sea un tiempo especial para estar con el Señor en ese momento. Amén. ¿Cómo más podemos nosotros tener amistad con Dios? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Segundo punto, dialogando con Él. Versículo 7. Al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y es que al Señor le encanta, le fascina que nosotros entablemos diálogos con Él, que no usemos repetición de frases o de palabras. Y es que para los judíos este asunto de dialogar con Dios no era muy conocido, no era tan importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo más importante que cumplir y era el legalismo, la ley. Inclusive se habían inventado hacer oraciones o rezos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y en la madrugada. Eso hacían ellos. Pero lo complicado del asunto era que ellos lo hacían en lugares públicos, en algunas torres, en algunos lugares estratégicos como calles o plazas, para que la gente los viera y para ser oídos por Dios. En cierta ocasión, un niño se le acercó a su padre y le pidió, y le dijo, oh excelentísimo Padre, Padre lleno de bondad, tú que todo me lo concedes, oh mi buen Padre, ten misericordia de mi Padre. Tú que eres tan generoso, Padre, tú que eres tan bondadoso, tú que eres tan especial, Padre mío. Oh, mi buen Padre. Y el Padre le contesta, ¿qué quiere, Juanito? Oh, soberano Señor, mi Padre, vengo con toda mi reverencia, con todo mi temor, con todo mi temblor, para pedirte con humildad dentro de tus posibilidades, me hagas el favor, te lo ruego, te lo suplico, y me des 2,000 pesos para comprarme un helado. Y el Padre le contesta, Juanito, no era más fácil que me dijeras,
Papi, por favor, me regalas 2,000 pesos para comprar un helado. Porque es que a veces nos pasa eso con Dios. Que al orar nosotros usamos la elocuencia y nos rebuscamos palabras que a veces no están dentro de la Biblia, como queriendo como impresionar a Dios, ¿no? Como queriendo decirle a Dios, uy, este muchacho me está volando. ¿Cómo está hablando? Palabrerías rebuscadas para impresionar al Señor, pensando que así Dios nos va a responder más rápido, pensando que así Dios va a torcer su brazo y nos va a decir, tome, papito, qué lindo oras, ¿cierto? Pues no es así. La manera como nosotros debemos orar es entablando un diálogo con Dios. Dice la Biblia, ¿cómo no oirá el que hizo los oídos? ¿Cómo no verá el que hizo los ojos? ¿Cómo no hablará el que hizo la boca? Dios quiere que en nuestras conversaciones con Él, que en nuestras oraciones, que cuando entremos a este lugar de intimidad, cuando separamos ese tiempo para estar con Él en intimidad a solas con Dios, nosotros hablemos, dialoguemos, entablemos una conversación. Es decir, tú a tú, face to face, cara a cara. Otros usan repetición de frases o palabras pensando que Dios los escucha, como los gentiles. ¿Sí han visto que algunos mandan cadenas de oraciones por el WhatsApp? ¿Sí les ha pasado eso? Que les llega y entonces se copia esa oración y se la manda a otro, que 9 personas para que Dios le conceda el deseo. Mentiras del diablo. Dios no concede eso, Dios no escucha eso. Dios quiere es que tú entres a tu cuarto en intimidad y ahí con el Señor tú le hables, tú le expongas, tú le digas, abras tu corazón y le digas qué es lo que estás sintiendo, cómo estás, qué necesitas, cómo le expresas a él palabras. Eso es lo que Dios quiere en nuestro tiempo con Dios. Ahora, estando allí en el lugar secreto, podemos hacer muchas cosas. Podemos nosotros adorarle. Podemos hacerle preguntas. Podemos nosotros de repente abrir nuestro corazón con respecto a nuestras necesidades. Podemos nosotros decirle, Señor, me está doliendo la cabeza, Señor, tengo un crack. Aquí, crack, aquí, crack en la otra pierna. O sea, que está uno crocantito, dígale, Señor, estoy crocantito, me estoy volviendo viejo. ¿Cierto? Todo eso. Ahí en la intimidad podemos nosotros ser sinceros. Miren, en la oración íntima hay algo extraordinario que pasa y es que nosotros podemos sincerarnos con Dios y decirle la verdad. Cosa que no pasa en la oración pública. Porque en la oración pública o congregacional, ahí sí empezamos nosotros. Oh, excelente. Y Señor, amadísimo, eternísimo, grandísimo. En cambio, aquí en la intimidad con Dios, allá sí llegamos nosotros chillando. Ahí sí, con la frente en el piso, diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la pregunta que te dije? Señor, yo te pedí el año pasado que me dieras esto. Señor, ¿y qué ha pasado que me has concedido?
Señor, me está doliendo aquí el estómago y yo te dije la semana pasada que me sanaran y no lo has hecho, Señor, ¿por qué no me has sanado? Usted público no se va a poner a decir que a reclamarme cosas al Señor, porque claro, hay que la congregación está ahí, los hermanos, la gente que no conoce al Señor, que va a pensar, que va a decir palabras para ser oídos por Dios. Cuando vamos a intimidad con Dios, ¿qué hacemos? ¿Oramos o rezamos? Oramos. ¿Por qué? Exacto. Orar es hablar con Dios, entablar un diálogo con Dios, sincerarnos con Él. Rezar es decirle, bueno, Padre nuestro, ya usted ya lo sabe. Génesis capítulo 18, versículo 20 al 23. Allí se establece un diálogo entre Abraham y el Señor. Abraham empieza a interceder por su sobrino Lot. Génesis 18, desde el versículo 20 en adelante hasta el 23. Y Abraham empieza a decirle, Señor, te pido Dios que obres. Y empieza el versículo 20 diciendo, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso mandaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ella me lo indica. Y si no, es de saber. Donde sus visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie al frente del Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar a Sodoma y a Gomorra? Allá no le estaba diciendo, oh, mi madre. No le estaba diciendo, oh, excelentísimo Señor, ¿de verdad vas a exterminar a Sodoma y a Gomorra? Si usted lee unos versículos antes, el texto bíblico dice, ¿cómo no he yo de dar a conocer a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Amigos de Dios. Dios quiere que nosotros no usemos rezos, sino que usemos diálogo, que nosotros hablemos con Dios, que nosotros le comuniquemos, le hagamos saber cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes, lo que pasa en el mundo, pero que también aprendamos a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios transmite en medio de esa intimidad, de esa comunión o de ese tiempo con Dios. Y sigue diciendo el texto, de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado. Quizás haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay aquí. Lejos de ti el hacer tal cosa. Abraham, como de la manera tan osada empieza a hablarle al Señor y a decirle, Señor, tú no eres así, tú no pagas de esa manera, Señor, reconsidere, Señor. Allí hay justos, allí hay personas que viven para ti, allí hay personas santas que un día decidieron recibir y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Creí que iba a alegrarse con eso. Sin embargo,
Abraham dice, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Y el Señor le respondió, si 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré toda la ciudad. ¿Qué es lo que podemos ver en todos estos versículos del 20 al 33? Un diálogo, ¿cierto? Una conversación entre Abraham y Dios, entre Abraham y el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Usted dialoga o recibe? ¿Seguro? Porque a veces llegamos con lo mismo. Señor, gracias por este día, gracias por esta hora, gracias por esta mañana, gracias por la tarde, gracias por el desayuno, gracias por la comida. Amén, amén. Al mediodía, Señor, gracias por este día, gracias por esta hora, gracias por esta mañana, gracias por la comida, gracias por los alimentos, gracias, Señor. Amén, amén. Y por la noche, Señor, gracias por el día, gracias por la noche, gracias por la, Señor, por la comida, por los alimentos, gracias, Señor. Amén y amén. A mí me parece, no sé usted cómo lo analice, cómo lo piense, pero a mí me parece que esos son como oraciones repetitivas. Yo no sé, pero a mí me parece que eso es lo que dice la palabra en el texto. Y al orar, no hable solo por hablar como hacen los gentiles, dice el versículo 7 aquí de Mateo capítulo 6. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Por eso es que para vivir un tiempo de calidad con Dios, debemos aprender a hablar y dejar que Dios hable. Aprenderlo a escuchar. Porque es que también a veces nosotros llegamos a orar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Soltamos toda la ráfaga como una metralleta. Y le hablamos a Dios del todo, pero dicho a lo último termina uno tan extenuado ahí de todo lo que le dijo, que usted al final de la oración dice, oye, ¿qué fue lo que dije? De tanto que dijo, ni supo qué fue lo que le habló al Señor. Y dice la palabra del Señor. Cuando estés en la presencia del Señor, cuídate de abrir tu boca, de pronunciar palabras. Y deja que Dios hable primero. Porque a veces nosotros no sabemos orar. A veces no sabemos nosotros llegar a la presencia del Señor a decirle, a contarle, a hablar las cosas. Dice el texto bíblico. Por eso dígale ahí al que está a su lado. No rece, dialogue con Dios. Y número 3, en esta mañana. Podemos ser amigos de Dios confiando en Él. Versículo 8. Vamos a leer la parte B. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, ¿a qué es que nosotros vamos al lugar secreto? ¿A hacer peticiones? No. Si ella sabe, quédate tranquilo, como dijo el comentarista deportivo. Tú tranquilo. Ahí es la presencia del Señor. ¿Qué tienes que hacer entonces? Adore. Contemple su presencia.
exalte su nombre. Permita que el Señor hable a tu vida. A lo mejor eso que tú tanto estás pidiéndole al Señor que lo conceda, Él tiene una palabra para ti en ese momento. ¿Cómo es la solución de ese problema? Uno de los errores más comunes cuando vamos a la presencia de Dios, a tener un tiempo con Dios, es llegar con amantes, sin fe y soltar todo como en una ráfaga. Por eso aquí tómese su tiempo, adórelo, entre a su presencia y luego hable con Él. Pero también asegúrese de confiar. Este es el tercer paso. Podemos ser amigos de Dios confiando en Él. Tenemos que creer en lo que nosotros estamos haciendo. Y la muestra de que nosotros estamos confiando en Él es en que en su respuesta, en que Dios se ocupa de nuestras necesidades. Cuando tenemos tiempo con Dios de calidad, es que nosotros, después de haber estado con el Señor Jesús en ese tiempo, entonces en nosotros hay paz en nuestro corazón. Porque es que hay gente que entra aquí en la presencia de Dios, pero sale más cargado, sale más preocupado, sale más afanado, sale más angustiado. ¿Será que Dios sí me va a responder? ¿Será que Dios sí me va a dar? No me dijo nada. Yo creí que en esta mañana el Señor me iba a decir algo, pero no me dijo nada, se quedó callado. Guardó silencio. Y entonces empieza la persona, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Yo qué hago? Y vive ese estresado, no, quédate en paz. El hecho de que Dios no te responda en ese momento no significa que Dios no tiene cuidado de ti. El hecho de que Dios no te responda en ese momento no significa de que Dios no te haya dado la respuesta. Podemos quedarnos tranquilos sabiendo que ya hemos recibido la respuesta. Confiamos en su respuesta. Cuando mi esposa entró a la segunda cirugía, nos tomamos de la mano, oramos, adoramos al Señor y proclamamos, declaramos un texto bíblico que está en la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 11. Y el texto dice, el que confía en Jesucristo nunca será avergonzado. Después de orar y después de declarar esa palabra, le di un besito a mi esposa, la tomé de su mano y le dije a mi esposa, vamos, tú puedes, podemos. Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar en vergüenza. Así que nos quedamos en paz. Mi esposo se fue a hacer una cirugía. Dijimos, Señor, a pesar de la situación, estamos confiados en ti. A pesar de lo que estamos viviendo de este momento, Señor, confiamos en tu palabra. Y ya usted ve los resultados. Tu esposo está con nosotros, salió victorioso, salimos victoriosos de estas dos intervenciones quirúrgicas. El Señor se glorificó, obró, no nos falló, hizo el milagro y nos respondió a nuestra oración. Mientras está en la presencia de Dios, deje que Dios haga lo que Él puede hacer. Mientras que tú estás en la presencia de Dios, no te pongas a pensar en los problemas, no te pongas a pensar en la situación, no te pongas a pensar, ¿será que los pollos
¿Será que las gallinas? ¿Será que el vecino? ¿Será que el problema? ¿Será que la deuda? ¿Será que la situación? ¿Será que el amigo? ¿Será que el fulano? Y usted empieza a pensar en todo eso y a la final ni te puedes concentrar en la oración, ahí en el diálogo con el Señor. Empiece a confiar en Dios. No haga la parte que Dios quiere hacer. A la final, tú ni puedes. Más bien, dedíquese a construir amistad con el Señor. Ahí, en este tiempo de intimidad. Porque a veces el problema es que también nosotros oramos hablando con Dios. Le consultamos y hablamos. Y tenemos un diálogo con Dios. Pero nosotros queremos es que Dios haga lo que yo quiero. Y eso también es otro error. Necesitamos aprender a escuchar. Escúcheme algo. Dios te pide lo bueno para darte lo mejor. Así que, mi hermano, cuando Dios te pida algo, tranquilo, quédate en paz, porque Dios quiere darte algo. Y dice la palabra de Dios que el que confía en Dios, el que confía en Cristo, quien confía en Jesús, no quedará en vergüenza. Por eso díganle que está a su lado. Quédate tranquilo, quédate en paz. Dios está obrando. Mientras que tú oras, mientras que tú separas un tiempo para estar a solas con Dios, Dios está obrando a tu favor. Dios está haciendo, Dios está moviendo algo para bendecirte, para prosperarte, para ayudarte, para guardarte, para protegerte. Si confías en Dios, Él no te dejará en vergüenza. Dígale al que está a su lado. Si confías en Dios, Él no te dejará en vergüenza. Confiar en Cristo es más que decirlo con palabras. Porque a veces nosotros decimos, confías en Cristo. ¿Y qué es lo que generalmente decimos nosotros? Amén. Sí, yo confío, yo creo. Pero está desesperado. Pero está mirando a ver cómo le ayuda a Dios. Pero está mirando a ver qué solución. Pero está mirando y corriendo desesperado, estresado, preocupado, afanado, angustiado, buscando la manera de ver cómo le ayudan a Dios. Confiar en Cristo es abandonarse en Él, sabiendo que su respuesta ya fue dada por Él. Que Él nos ama y que no puede negarse a su palabra, porque Él mismo fue quien prometió. Y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que mienta. Dios es el eterno, el Señor, el creador de los cielos y la tierra, en el cual está todo el poder y la autoridad para hacer que sus hijos tengan bienestar, tengan bendición y tengan victoria, sean marcados, transformados y sean marcados para honra y gloria en su nombre. Aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Busque a Dios, aparte un tiempo, separe un tiempo para estar en intimidad con Él. Separe ese momento para decirle, Señor, aquí está mi vida.
necesito de ti. Hoy rindo mi corazón, rindo mi mente, rindo mi ser, Señor. Habla mi vida, ministra mi vida hoy, Señor. Acércate confiando en el Señor, creyendo en Él, depositando en Él tu fe y esperando que Él tiene el poder para responder a tus necesidades, entendiendo que para Él no hay nada imposible. Él puede resolver cualquier problema, cualquier crisis, cualquier dificultad, pero confía en Él. Para poder tener una amistad genuina con Dios, necesitamos aislarnos a solas con Dios. Para poder tener una amistad con Dios, necesitamos dialogar con Él. Para poder tener una amistad con Dios, necesitamos confiar en Él. Y la pregunta en esta mañana para ti es: ¿tienes tiempo para hacer amistad con Dios? Porque eso es lo que necesitamos. Disponer de un tiempo para hacer amistad con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Pare un momento, deje la carrera, no corra. Así como decía un profesor mío en el bachillerato, rapidito, porque voy despacio. No es de los que más corren, sino es del que lo haga bien. Para poder tener amistad con Dios, necesitamos tener tiempo con Dios. Quiero cerrar con esta frase. Quien con Dios quiere tener una profunda relación, tiempo con Dios debe tener de todo corazón. Cada uno de nosotros necesitamos relacionarnos con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener una profunda relación con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos hacernos amigos de Dios, porque Dios quiere ser también nuestro amigo. Pero necesitamos tener tiempo con Dios de caminar. Un tiempo separado, un tiempo para estar con Él. Amén. Colócame sobre los pies.